Quedamos aquí, ¿cierto? Secretagogos de insulina. ¿Qué significa secretagogos de insulina? Significa que favorecen la liberación de insulina endógena, que su cuerpo libere mayor cantidad de insulina. Estos fármacos se usan para pacientes con diabetes tipo 2, no con diabetes tipo 1, porque en la diabetes tipo 1 el paciente, las células beta pancreáticas no producen insulina o producen insuficiente insulina. Entonces de nada sirve ayudarles a paciente estos medicamentos porque no voy a hacer nada. Solamente voy a provocar efectos adversos. Diabéticos tipo 2, quiero favorecer la liberación de insulina endógena y uso secretagogos de insulina. Esos son conceptos que hay que aprender. ¿Qué es un secretagogo de insulina? Es un fármaco que favorece la liberación de insulina endógena. Otra forma de decirle a estos fármacos son antidiabéticos. Antidiabéticos. 4 grupos de secretagogos de insulina. 4 grupos. Sulfonilureas, meglitinidas, agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1 e inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. 4 grupos. De nuevo, esto hay que saberlo de memoria, no a medias. Sulfonilureas, meglitinidas, agonistas similares al glucagón tipo 1, GLP-1, es péptido similar al glucagón tipo 1, y los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4. DPP es dipeptidilpeptidasa 4. Estos son los fármacos secretagogos de insulina. Iniciamos por el primer grupo. Sulfonilureas. Las sulfonilureas provienen justamente de una estructura, esta estructura, sulfonilureas. Entonces, de ahí se descubrió que esta estructura, esta molécula, producía liberación de insulina. Ahora les voy a explicar cómo. Producía liberación de insulina. Y se fueron fabricando o produciendo estos fármacos. Primera generación, tolbutamida. Esto es la primera generación, tolbutamida, tolasamida y cloropropamida. Probablemente el que exista hasta la antigüedad, estos son fármacos que ya casi no se usan, o ya no se usan, no se producen. Es la cloropropamida. La cloropropamida es una sulfonilurea de larga duración, de acción prolongada. Luego se diseñaron, como la medicina está constantemente evolucionando, se diseñaron las sulfonilureas de segunda generación. Son fármacos mucho más potentes que los de primera generación. A ver. Ok, no pasa nada, yo entiendo. Daniel, yo entiendo. Las de segunda generación son fármacos que se produjeron para ser más potentes, un efecto mucho más potente. Y probablemente con el objetivo de tener menos efectos adversos, de ser el objetivo. Segunda generación son fármacos que ustedes deben haber escuchado alguna vez en su vida. Glibenclamida, glicacida, glimepirida y glipizida. Glicacida es una sulfonilurea de acción intermedia. Glipizida es una sulfonilurea de acción corta. Es importante el tiempo de acción porque estos fármacos son hipoglicemiantes, son fuertemente hipoglicemiantes. Las sulfonilureas deben ser tomados con las comidas. Si el paciente va a estar en ayuno, no debe usar sulfonilurea porque va a tener un cuadro grave de hipoglicemia. Un cuadro grave de hipoglicemia. Eso es su mayor efecto adverso, las hipoglicemias. Por ende, hay que usarlos con la alimentación. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Pues esto lo voy a explicar con un dibujo, pero
ellos lo que van a hacer es, ya lo saben, son secretagogos, van a estimular liberación de insulina. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues ellos van a inhibir al canal de potasio sensible al ATP. Eso suena feo, pero ahora van a inhibir al canal de potasio sensible al ATP. En estas diapositivas van a encontrar un resumen de el efecto o su efectividad como tratamiento único. Cuando yo solamente uso sulfonilureas, yo logro conseguir una reducción de la hemoglobina glicosilada, la HbA1c, hemoglobina glicosilada, de 1 a 2%. 1 a 2%. Logro reducir la hemoglobina glicosilada 1 a 2%. Y eso me sirve para las metas. Yo estoy tratando un paciente que tiene hemoglobina glicosilada en 12, lo normal es hasta 7, hasta 6, 7. Tienen 12. Eso quiere decir que ese paciente está desconchinflado con su diabetes, ha estado haciendo desastre. Entonces yo empiezo con metas, yo le doy sulfonilurea y yo espero reducir 1 o 2%. Cuanto máximo, cuando él hace lo que yo le digo, como yo le digo, va a llegar con 11 al siguiente mes. Si hace lo que yo le digo, como le digo, 11. Entonces, aún no es suficiente. Aún no es lo que yo quiero. ¿Me estoy haciendo entender? Metas, son metas. Como ellos no hacen lo que el médico les pide, porque los pacientes diabéticos son pacientes bastante complicados, él va a llegar al siguiente mes con 13. Con 13. Va a ser todo lo contrario. Pero no se suele dar terapia antidiabética única a los pacientes, porque simplemente hay que combinar. Entonces vamos a ver cómo es el mecanismo de acción de las sulfonilureas y por aquí mismo el mecanismo de acción de las meglitinidas, porque tienen el mismo mecanismo de acción. A ver, esto que está aquí, que están viendo en esta imagen, en esta parte de aquí, es el canal de potasio sensible al ATP. El canal de potasio que se encuentra en las células beta pancreáticas. Las células beta pancreáticas tienen un canal de potasio sensible al ATP. Cuando este canal de potasio se activa, lo que permite es que el potasio salga de la célula, salga. ¿Y qué va a pasarle a la célula beta pancreática cuando el potasio sale de la célula? ¿Cómo se llama eso? Lo hemos dicho muchas veces. Miren lo que va a pasar con el potencial de acción. Se va a hacer más negativo. ¿Y qué le va a pasar a la célula? Se va a hiperpolarizar. Si la célula, si el potencial de acción se hace más negativo, la célula se hiperpolariza, se hiperpolariza. Es lo que está pasando aquí, se hiperpolariza. Entonces, si este canal de potasio sensible al ATP se abre, lo que va a pasar es que la célula va a quedar hiperpolarizada. Y por tal motivo, ahora le va a requerir un mayor estímulo para liberar, adivinen a quién, a la insulina. Porque cuando ella se depolariza, libera insulina. Entonces, como la célula está hiperpolarizada, estoy hablando de la célula beta pancreática, está hiperpolarizada, a la célula le cuesta más liberar insulina. Bajo este concepto, bajo este mecanismo, esta forma fisiológica molecular de trabajar, entonces se diseñaron las sulfonilureas y las meglitinidas, que ellas inhiben a este canal, lo inhiben. Y al inhibirlo, el potasio no puede salir de la célula. Y al no salir de la célula, la célula empieza a quedar más positiva, el potencial empieza a quedar más positivo, llegando a un punto de depolarizarse sola. No requiere ningún estímulo, ella se depolariza sola y libera insulina a diestra y siniestra. Ya no necesita que la glucosa entre a la célula beta pancreática por el GLUT2, ya no lo necesita, ya ella se activa sola, se activa sola.
Me me estoy explicando, por favor. ¿Podría repetirla? Bien, yo lo voy a repetir, pero yo necesito que seas más activa, en el sentido que yo te voy a empezar a preguntar. ¿Qué hace el canal de potasio sensible al ATP? ¿Qué hace? ¿Que el potasio salga o que el potasio entre? Sale. Que el potasio salga. Cada vez que este canal de potasio sensible al ATP se abre, se activa, el potasio sale de la célula y la célula se vuelve más positiva o más negativa. Más negativa. Más negativa. Eso quiere decir que Hiperpolariza. se hiperpolarizó. Cuando una célula se hiperpolariza, eso quiere decir que le cuesta más depolarizarse o le cuesta menos. ¿Más? Más, le cuesta más. Le cuesta más depolarizarse. Entonces, una célula hiperpolarizada, como esta, que es la célula beta pancreática, liberaría más insulina o menos insulina. La hiperpolarizada. Menos. Menos insulina. Entonces, si yo agarro estos fármacos, estos grupos farmacológicos, sulfonilureas y meglitinidas, que inhiben a este canal de potasio sensible al ATP, ¿qué va a pasar con el potasio? Va a salir. No. Con seguridad. No. No va a salir porque el canal va a estar bloqueado, va a estar inhibido por estos grupos de fármacos. Entonces, ¿qué le va a pasar a la célula? El potencial de acción va a ser positivo o se va a negativizar. Se vuelve positivo. Se va a volver cada vez más positivo porque ya no puede encontrar la salida. El potasio no puede encontrar la salida. Entonces, la célula se va a depolarizar sola. ¿Y qué le va a pasar entonces a la insulina? ¿Se va a liberar más o se va a liberar menos? Se va a liberar más. Se va a liberar más. Inclusive, sin que previe un estímulo, no va a necesitar que haya glucosa. Se va a liberar solo. La insulina se va a liberar solo. Y eso produce hipoglicemia. ¿Comprendiste ahora? Sí. Bien. Eso se llama enseñanza activa. A ustedes no les gusta, porque no les gusta que le haga preguntas, pero es la única forma de aprender. Entonces, esto es lo que hace este canal de potasio sensible al ATP. Este canal de potasio sensible al ATP, ¿todos comprendieron? No solamente Hillary, los demás comprendieron. Profe, o sea que si hay un aumento de potasio dentro de la célula, va a empezar a generar más insulina. No debes ver las cosas así completamente. Si hay una mayor cantidad de potasio dentro de las células, eso va a provocar que las células tengan un potencial más positivo. Eso, hacia ahí debes ir tu mente, un potencial más positivo. Y mientras más positivo sea el potencial de la célula, eso quiere decir que más fácilmente va a alcanzar su potencial de depolarización. ¿Cierto? La célula tiene un potencial de depolarización. Es un punto donde ella simplemente se activa sola. Eso es lo que va a pasar. Simplemente como se está haciendo más positivo, ella va a alcanzar este potencial de depolarización y simplemente se va a depolarizar sola. Eso es lo que deberías decirme en una forma más técnica. En forma simple, sí, va a liberar más insulina, pero en forma técnica, esta es la razón. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, como les decía, el canal de potasio sensible al ATP tiene dos tipos de subunidades, dos tipos. Está la subunidad SUR1, que es receptor de sulfonilureas, SUR1, SUR1, receptor de sulfonilureas tipo 1, tiene 4 subunidades. Aquí está, es lo que está en rosado. 1, 2, 3, 4 subunidades SUR1. Y en la porción interna del canal están los receptores o los puntos KIR 6.2. KIR 6.2. KIR 6.2. ¿Qué significa KIR? KIR es corriente rectificadora interna de potasio. En nuestro organismo es supremamente brillante, o sea, está diseñado supremamente brillante. Entonces, esta porción que está en azul, también tiene 4 porciones,
lo que va a hacer es recibir la señal del nivel de potasio. Que el nivel de potasio ahí dentro de la célula lo va a recibir. Y simplemente si el nivel de potasio está muy alto, simplemente él se va a abrir. El canal se va a abrir. Y va a dejar liberar el potasio. Entonces, ¿eso por qué es importante? ¿Por qué se lo explico? Es importante porque las sulfonilureas actúan a nivel del receptor SUR1 y las meglitinidas actúan a nivel del punto KIR 6.2. Pero en el mismo complejo. Las dos actúan en el mismo complejo, en el canal de potasio sensible al ATP. Las sulfonilureas actúan en el SUR1 y las meglitinidas actúan en el KIR 6.2. Seguimos. Entonces, esto que está aquí es el dibujo de el Goodman y Gilman. Este que está aquí es el receptor o el canal de potasio sensible al ATP. Este canal de potasio normalmente se activa cuando la glucosa entra a la célula pancreática a través del GLUT2. Él se activa, se fosforila la glucosa y eso va a provocar la activación del canal de potasio. Y va a provocar entonces la salida, la exocitosis de insulina. Aquí estamos viendo las sulfonilureas y las meglitinidas. Lo que van a hacer es inhibir al canal de potasio sensible al ATP. Las sulfonilureas cuando se unen al SUR1 y las meglitinidas cuando se unen al KIR 6.2. Y de esa forma van a evitar que el potasio salga de las células. Y de esa forma van a favorecer la liberación de insulina, porque están inhibiendo a el canal de potasio, igual como lo harían cuando la glucosa entra a la célula. Lo dije al revés. Cuando la glucosa entra a la célula pancreática por el GLUT2, esta glucosa que entró a la célula va a inhibir al canal de potasio. Y al inhibirla, pues simplemente va a provocar liberación de insulina. ¿Quedó claro eso, ese concepto? Jóvenes, ¿quedó claro ese concepto? Entonces la glucosa inhibe el canal y el conducto de potasio sensible. La glucosa cuando entra a la célula pancreática inhibe al canal de potasio sensible al ATP, porque va a aumentar los niveles de ATP, entonces va a inhibir. Entonces, ¿cuáles son los efectos de las sulfonilureas? A corto plazo van a disminuir la producción hepática de glucosa y a largo plazo van a favorecer la transcripción genética de GLUT4 a nivel periférico. Y también van a favorecer la disminución de secreción de glucagón. Se ha visto que cuando se usa sulfonilureas, se aumenta la utilización periférica de insulina, o sea, se reduce la resistencia periférica a la insulina. O sea, ¿cómo lo vuelvo a decir? La insulina se libera. Yo tengo un paciente que tiene el antecedente familiar de diabetes tipo 2. Él está comiendo mal, se está alimentando mal. Entonces, él está produciendo insulina, mucha insulina. Este aumento de insulina está provocando que los receptores de tirosininasa se desensibilicen. Entonces, cuando la insulina se une a su receptor, lo que va a provocar es que no se va a activar y simplemente no va a aumentar la transcripción genética ni la translocación del GLUT4. No lo va a provocar. Entonces, eso se llama resistencia periférica a la insulina. La insulina está allí, pero no está produciendo su efecto. Entonces, por esa razón, yo necesito encontrar fármacos que mejoren la resistencia, o sea, que haga que los receptores de tirosininasa sean más eficientes o se activen. Las sulfonilureas se ha descubierto
que produce esto, que aumenta la utilización periférica de la insulina. Seguimos. Las sulfonilureas tienen una muy buena absorción por el tracto gastrointestinal. Razón de eso es que es un hipoglicemiante oral. Está dentro del grupo de hipoglicemiante oral. Hipoglicemiante que produce hipoglicemia y que lo puedo dar por la vía oral. Hipoglicemiante oral. Los alimentos y la hiperglicemia reducen la absorción de los fármacos. Yo debo darlos antes de que el paciente empiece a comer, para que no afecte su absorción. Se unen fuertemente a la albúmina y el efecto se produce durante 12 a 24 horas. Su metabolismo es a nivel hepático y su eliminación es a nivel renal, como la mayoría de los fármacos. Entonces aquí está la lista, esto debe ser en flores, de los diferentes sulfonilureas, de los diferentes grupos. Aquí están las dos generaciones, primera y segunda generación, y su potencia. Asimismo como su capacidad de producir metabolitos activos o metabolitos inactivos. La glibenclamida, que es la que más se usa, tiene una vida media de 10 a 16 horas. Ella produce metabolitos inactivos. Su efecto se produce durante 10 a 24 horas. Yo lo puedo usar una vez al día o 2 veces al día. Una vez al día o 2 veces al día. Y si ven aquí las dosis, la dosis de glibenclamida es 1.5 a 20 miligramos. Glibenclamida es de segunda generación. Y aquí arriba está la clorpromacina. La dosis de clorpromacina es 100 a 500 miligramos. Porque la glibenclamida es más potente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo requiero una menor dosis para conseguir el mismo efecto farmacodinámico. Aquí abajo está la glicacida igual. Y la glipicida. Aquí la glipicida, que su efecto es por 6 a 12 horas. 6 a 12 horas. La glipicida es un sulfonilurea de acción corta. Seguimos. Efectos adversos. El efecto adverso más común es la hipoglicemia. Porque a las sulfonilureas no le interesa si el paciente comió o no. No le interesa si el paciente está hiperglicémico o no. A ella le da igual. Ella igual va a producir su efecto, que es liberar insulina. Inclusive libera insulina en ayunas. Dispara el nivel de insulina en ayunas. Y el paciente está hipoglicémico. Entonces, eso es un efecto adverso grave que hay que tener cuidado y yo saber orientar al paciente. Porque a veces el paciente piensa que tiene que tomar sus medicamentos todos los días, en las mañanas, inclusive cuando él no está comiendo. Y no va a comer porque le van a hacer un examen, le van a tomar la glicemia, la razón que sea. No ha desayunado y se toma sus sulfonilureas. Y llega al cuarto de urgencia convulsionando. La hipoglicemia produce convulsiones y produce coma. Efectos adversos menos frecuentes son a nivel gastrointestinal, náuseas, vómito, ictericia, granulocitosis. Estos son efectos muy inespecíficos. El efecto más frecuente es la hipoglicemia. Y el otro efecto adverso también que puede producir es el efecto disulfiram o efecto antabus, que se produce cuando se mezcla las sulfonilureas con alcohol. Y simplemente se va a producir esto que está aquí. Taquicardia, eritema, sudoración, náuseas, vómito, vértigo, hipotensión, 5. Esto es un cuadro grave. Por eso, los medicamentos no deben ser asociados a alcohol. Seguimos. Como son medicamentos que tienen un alto riesgo de producir hipoglicemia, hay que saber cuáles medicamentos pueden potenciar el efecto hipoglicemiante para reconocerlos. El alcohol, ya lo saben, el alcohol,
los antiinflamatorios como el salicilato, los fibratos que son hipolipemiantes, los inhibidores de la monoaminoxidasa, que son antidepresivos, y los cumarínicos. Recordar que los cumarínicos es la warfarina. Entonces, yo no debo asociar, o yo debo tratar de no asociar las sulfonilureas con estos fármacos. Si el paciente está usando alguno de estos fármacos, yo debo buscar una alternativa terapéutica. Y hay muchas. En diabetes hay muchos. Entonces puedo usar una alternativa terapéutica para de esa forma reducir el riesgo de producir hipoglicemia. ¿Todo claro con las sulfonilureas? Meglitinidas. Seguimos con las meglitinidas. Las meglitinidas también se llaman glinidas. Glinidas es por su terminación. Los fármacos son repaglinida y la nateglinida. Repaglinida y la nateglinida. Repaglinida y la nateglinida son metiglinidas. ¿Cómo actúan? De una forma similar que lo hacen las sulfonilureas, de forma similar. Solamente que estas van a actuar en la subunidad, está mal, en la subunidad KIR 6.2. En esa subunidad es donde van a actuar las sulfonilureas. Donde van a actuar las meglitinidas, perdón. Las meglitinidas van a actuar igual en el canal de potasio sensible al ATP, pero en la subunidad, la subunidad 6.2, KIR 6.2. Yo tengo que corregirlo antes de mandar. En la subunidad KIR 6.2 del canal de potasio sensible al ATP. Y es dependiente o selectivo en las células pancreáticas. A diferencia de las sulfonilureas, las meglitinidas liberan insulina, pero dependiente del nivel de glucosa. Ellas necesitan que el paciente tenga glicemia plasmática en las células pancreáticas, o sea, que la glucosa entre por el transportador de glucosa tipo 2 de la célula pancreática para entonces poder inactivar al canal de potasio. Si no tienen glucosa, ellas no inactivan al canal de potasio, no lo pueden inactivar. Y por tal motivo, tienen menos riesgo de hipoglicemia. ¿Eso queda claro? Las sulfonilureas no. A las sulfonilureas no le interesa si el paciente tiene o no tiene glucosa. A las meglitinidas sí. Necesitan que el paciente tenga glucosa para favorecer la liberación de insulina. Fármacos de este grupo: repaglinida y nateglinida. Repaglinida y nateglinida. De cierta forma, estos fármacos son más seguros que las sulfonilureas porque reducen el riesgo de hipoglicemia. El efecto terapéutico es una reducción de 1 a 1.5% de hemoglobina glicosilada cuando se usan como monoterapia, cuando se usan solos. Entonces, en lo que respecta a su farmacocinética, la absorción es por la vía oral. Estos también son hipoglicemiantes orales. Hipoglicemiantes orales. Por ahora, ¿cuáles llevamos? Hipoglicemiantes orales. Sulfonilureas, meglitinidas. Sulfonilureas, meglitinidas son hipoglicemiantes orales. También tienen una unión fuerte a las proteínas, en este caso es a la albúmina. Recordar que si yo te estoy dando otro fármaco que compite con la albúmina en su punto de unión, ¿qué le va a pasar a la meglitinida? ¿Qué le va a pasar? Aquí con la albúmina, en la albúmina, ¿qué le va a pasar? Se desplaza. La va a desplazar y puede provocar que haya mayor cantidad de meglitinidas libre en plasma. Recordando que el fármaco que es activo es el que está libre en plasma. Ese es el fármaco farmacodinámicamente activo, el que está libre en plasma. Y si yo tengo una mayor cantidad de meglitinida libre en plasma, puedo tener mayores efectos adversos.
o mayores efectos farmacológicos. Las meglitinidas se eliminan a nivel hepático. Se eliminan a nivel hepático. Y se eliminan a nivel renal la nateglinida y a nivel biliar la repaglinida. ¿Esto por qué tiene importancia? Porque si yo tengo un paciente con falla renal o con lesión renal, yo no usaría nateglinida, yo usaría repaglinida, porque se elimina a nivel biliar, no se elimina a nivel renal. Eso es la diferencia. Reacciones adversas. Como dije antes, ella necesita que haya glucosa en plasma para poder liberar insulina. Riesgo de hipoglucemia menos, pero también produce hipoglucemia, pero con menor riesgo. Los efectos adversos más frecuentes de las meglitinidas, es las molestias gastrointestinales, las náuseas y los vómitos. ¿Qué medicamentos potencian los efectos hipoglicemiantes? Beta bloqueadores, cloranfenicol, inhibidores de la monoaminoxidasa, AINES y evidentemente la sulfonamida. Potencian el efecto hipoglicemiante. Es decir, cuando yo asocio una meglitinida con cualquiera de estos fármacos, yo me voy a encontrar con efectos de hipoglicemia. Y también si yo estoy afectando el metabolismo. Estos fármacos que están acá abajo afectan el metabolismo hepático, porque van a afectar a la citocromo. Entonces, como están afectando el citocromo, pues van a provocar que el metabolismo de estos fármacos sea más lento, más lento, más lento, más lento. Eso quiere decir que voy a lograr una mayor cantidad, voy a tener una vida media más larga. Si antes esperaba que la vida media fuera 12 horas, probablemente ahora la vida media va a ser 24, va a ser 36 horas. O sea que voy a tener un efecto mucho más pronunciado, mucho más largo. ¿Preguntas, jóvenes? No. Los dos fármacos, las sulfonilureas y las meglitinidas, actúan en el mismo lugar, en el canal de potasio sensible al ATP. Es en el mismo lugar. Simplemente que las sulfonilureas actúan en el SUR1 y las meglitinidas actúan en el KIR 6.2. Pero esas dos estructuras, el KIR 6.2 y el SUR1, pertenecen al canal de potasio sensible al ATP. ¿Estamos claros? Bien. Yo voy a hacer una pausa para que se desintoxiquen durante 10 minutos. Regresamos a las 9:20.
Bien, continuamos. Siguiente grupo son, ya hemos hablado acerca de las sulfonilureas. Recuerden que estamos hablando sobre secretagogos de insulina. Son fármacos que favorecen la liberación endógena de insulina. Hemos hablado sobre sulfonilureas y sobre las meglitinidas. Ambas actúan en el mismo lugar, en el canal de potasio sensible al ATP. Las meglitinidas actúan a nivel del punto KIR 6.2 y las sulfonilureas actúan a nivel del punto SUR 1. ¿Qué significa SUR? Receptor de sulfonilurea. Por eso es que... Entonces, ahora nos faltan los otros dos. Los fármacos, los agonistas similares a el glucagón tipo 1 y los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4. Esos son los dos grupos que nos hacen falta de secretagogos. Entonces, para poder entenderlos a ellos mejor, debemos recordar a las incretinas. ¿Ustedes recuerdan a las incretinas que le dije la vez pasada? Las incretinas son hormonas que se producen a nivel del tracto gastrointestinal. Cuando yo como y como carbohidratos o como grasas, cuando estas sustancias, estos alimentos llegan a nivel intestinal, mi intestino libera incretinas. ¿Cuáles son las incretinas? Pues está el péptido similar al glucagón tipo 1, el GLP-1, péptido similar al glucagón tipo 1, que es producido por las células L del híleo. El híleo produce péptido similar al glucagón tipo 1. Y el polipéptido inhibidor gástrico, el GIP, polipéptido inhibidor gástrico, es producido por el yeyuno. El yeyuno produce polipéptido inhibidor gástrico y el híleo produce péptido similar al glucagón tipo 1. Ambos son incretinas. ¿Qué son las incretinas? Son hormonas. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son sustancias que se producen en un lugar y hacen su efecto en un lugar distante. Eso es una hormona. Ese es el concepto de hormona. Hormona es una sustancia que yo produzco en un lugar X, pero su efecto lo produce a nivel distante. Por eso son que las incretinas son hormonas. Ellas se producen a nivel intestinal y hacen su efecto a nivel de la célula beta pancreática. Esta que está aquí abajo, la célula beta pancreática. Porque la célula beta pancreática tiene un receptor. Este que está aquí, un receptor para las incretinas. ¿Cuáles incretinas? De nuevo, el polipéptido inhibidor gástrico GIP y el péptido similar al glucagón tipo 1, GLP-1. Se van a unir a este receptor de las células beta pancreáticas que está acoplado a proteína GS. Este receptor de incretinas a nivel de las células beta pancreáticas está acoplado a proteína GS. Lo que va a hacer es que va a aumentar los niveles de AMP cíclico a nivel de las células beta pancreáticas. Y este aumento de los niveles de AMP cíclico va a aumentar los niveles de proteína sinasa A. Y esta proteína sinasa A va a inhibir al canal de potasio sensible al ATP. Además de eso, esta proteína sinasa A va a favorecer la exocitosis de insulina. Y existe otra vía que se llama la vía del EPAC2, que va a favorecer la transcripción genética de insulina. Entonces, las incretinas favorecen la liberación de insulina. ¿Por qué vías? ¿Qué vías farmacodinámicas hacen incretinas? Pues lo que ellas van a hacer es que van a
unirse a su receptor acoplado a GS, va a aumentar los niveles de AMP cíclico y va a aumentar los niveles de proteína A. Esta proteína A va a inhibir al canal de potasio sensible al ATP y de esa forma pues la célula se va a depolarizar sola. Además de eso, va a favorecer la proteína A aumentada, va a favorecer la exocitosis de insulina. Y además de eso, este aumento de proteínas A y de la vía de la EPAC2 va a favorecer la transcripción genética de insulina a nivel de las células beta pancreáticas. Las incretinas tienen un efecto importante en la producción de insulina. Por eso se conoce el concepto de efecto incretina. El efecto incretina es que cuando yo ingiero alimentos, lo ingiero por la vía oral, y esos alimentos llegan a nivel intestinal, la liberación de insulina es 2 a 3 veces mayor cuando los ingiero que cuando me los colocan por la vía intravenosa. Porque se produce el efecto incretina, se le produce liberación de incretinas a nivel intestinal. Quiero comparar, quiero hacerlo más claro por si acaso me acuerdo. Yo voy a comparar dos efectos. Nivel de insulina. Cuando me colocan dextrosa por la vía intravenosa, me colocan una vena, me colocan dextrosa, frente a cuando yo ingiero esa misma dextrosa, yo la ingiero o me la colocan intravenosa. ¿Cuál libera más insulina? La que yo ingiero. Se investigó. ¿Y eso por qué? ¿Por qué la que yo ingiero produce más insulina si ese efecto debe ser más lento? Si tiene que pasar por todo el proceso de tracto gastrointestinal para absorberse, para finalmente producir insulina. ¿Por qué se produce menos? ¿Por qué se produce más insulina por la vía oral? Y lo que descubrieron es que existen estas hormonas que favorecen la liberación de insulina y que estas hormonas se producen a nivel intestinal en respuesta de la carga de carbohidratos y la carga de grasa cuando llega a nivel intestinal. ¿Eso quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya se están durmiendo de nuevo y apenas vamos por las 9:30 de la mañana. Profe, un Ya son momento. seres nocturnos. Diga. Disculpe que estaba comiendo, profe. Es que, a ver si entendí. Las incretinas lo que hacen es que se usan por vía oral porque, como actúa más a nivel del Yo no dije que las incretinas se usaban por la vía oral. Vale. Las incretinas son hormonas, ah. son sustancias que se producen, que tú produces. Ahora que acabas de comer, ahora estás produciendo incretinas. Pero la produces tú. ¿Qué más? O sea, se usa más por la... No, Todavía no estamos hablando de los fármacos, estamos solamente hablando de las incretinas. diga, profe, pues. En este momento solamente estamos explicando la fisiología de las incretinas. Yo aún no he entrado a los fármacos. Quiero usar esa fisiología para explicar entonces a los fármacos. ¿Quedó claro la fisiología de las incretinas? El profesor se deprime. ¿El efecto qué? Okay. Vamos a comparar dos cosas. Dextrosa por la vía intravenosa versus la misma dextrosa por la vía oral. Cuando se coloca la dextrosa por la vía oral frente a la dextrosa por la vía intravenosa, se ha descubierto que la que produce mayor liberación de insulina es la dextrosa por la vía oral. Eso es lo que se descubrió. Hay mayor cantidad de péptido C cuando yo me tomo la dextrosa que cuando yo me la coloco por la vía intravenosa. Recuerden que el péptido C es el que marcador de la insulina. A mayor péptido C, mayor insulina. Entonces, trataron de descubrir eso. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Entonces descubrieron que existían unas hormonas que se producían a nivel intestinal. Las hormonas se llamaron incretinas y que existía en la célula beta pancreática del ratón, que es donde se hacen estas investigaciones, un receptor para estas sustancias y que simplemente
estas hormonas, estas incretinas, lo que hacían era favorecer la liberación de insulina a nivel de la célula beta pancreática. Y por eso, cuando yo ingería la dextrosa, yo producía 2 a 3 veces mayor cantidad de insulina que cuando me la colocaban por la vía intravenosa. ¿Mejor? Y todo tiene que ver con esta sustancia, con las incretinas. ¿Cuáles son las incretinas de nuevo? 2. El polipéptido inhibidor gástrico y el péptido similar al glucagón tipo 1. El GIP y el GLP-1. GIP y GLP-1. Yo necesito que se sepan más allá de las iniciales, que se sepan eso que quiere decir. GLP-1 es péptido similar al glucagón y GIP significa polipéptido inhibidor gástrico. ¿Está claro la incretina? Bien. Las incretinas que se producen a nivel intestinal son degradadas por una enzima que se llama dipeptidilpeptidasa 4. La dipeptidilpeptidasa 4 degrada a las incretinas. Entonces, espero que ya ustedes están como ya la idea de los dos fármacos, los dos grupos que no hace falta ya está quedando más claro. Entonces, aquí está. Yo produzco, llega el paciente, come, la comida llega a nivel del intestino, el intestino libera las incretinas, el GIP y el GLP-1 las libera, y luego viene la enzima, una enzima que se llama dipeptidilpeptidasa 4, que degrada a las incretinas. Entonces va a haber menor cantidad de estas hormonas, de incretinas, que llega a nivel pancreático. Va a haber menor cantidad. Y a haber menor cantidad, pues se va a producir una menor liberación de insulina. Entonces, yo puedo, sabiendo ese concepto, usar dos grupos que no hacen falta. Los agonistas del GLP-1 son fármacos que derivan del péptido similar al glucagón tipo 1 y los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4. Yo podría inhibir la enzima y de esa forma, pues, el paciente va a tener una mayor cantidad de incretinas endógenas. O yo podría darle al paciente fármacos que simulen la acción del glucagón, del péptido similar al glucagón tipo 1. ¿Está claro eso? No, podía repetirlo otra vez. ¿De qué? Si podía repetirlo otra vez. Ok. Al comer, los alimentos llegan a nivel intestinal. A nivel intestinal se produce liberación de incretinas. ¿Cuáles son las incretinas? El polipéptido inhibidor gástrico y el péptido similar al glucagón tipo 1. Estas son las incretinas, se producen al comer en el intestino. Estas dos incretinas van a ser degradadas o van a ser metabolizadas o van a ser eliminadas por acción de una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Se llama dipeptidilpeptidasa 4, DPP4, dipeptidilpeptidasa 4, la va a degradar. Eso quiere decir que va a llegar a nivel pancreático menor cantidad de incretinas. Si se produjeron 1000 incretinas a nivel intestinal, a nivel pancreático van a llegar 100. Van a llegar menos, porque la acción de la dipeptidilpeptidasa 4 va a reducir la biodisponibilidad de esta sustancia. Entonces, yo sabiendo estos conceptos, yo puedo usar ciertos fármacos. Si yo quiero aumentar la biodisponibilidad de incretinas endógenas, pues yo inhibiría a la enzima que la degrada y usaría entonces un inhibidor de dipeptidilpeptidasa 4 para mejorar la biodisponibilidad de incretinas a nivel del páncreas. O yo podría darle al paciente una sustancia que simule la acción de una incretina, que es el agonista del GLP-1. Ella simula la acción de la incretina endógena y además de eso es resistente a la acción de la dipeptidilpeptidasa 4. Y por tal motivo va a lograr su efecto a nivel pancreático. ¿Quedó más claro? Sí, profe, ya.
Agonistas de receptor GLP-1. Agonistas de receptor GLP-1. Recordar, ¿dónde está el receptor GLP-1? Está a nivel de las células beta pancreáticas. Es el receptor de incretina. Este receptor de GLP-1 es el que está acoplado a proteína GS. ¿Cuáles son esos fármacos? Estos que están aquí. Exenatida, liraglutida, albiglutida, dulaglutida y lixisenatida. Esos son los fármacos agonistas del receptor GLP-1. Todos ellos se dan por la vía parenteral. Por eso cuando tú me decías, Joaquín, que es que lo doy por la vía oral, no es cierto, porque son fármacos que lo doy por la vía parenteral. Entonces, ellos se ha visto que además de estimular la liberación de incretinas, se ha visto que producen neuroprotección cerebral. Producen aquí almacenamiento y consumo de la glucosa. Se mejora el consumo de glucosa a nivel periférico. Se ha visto que reduce la producción de glucosa, evidentemente por el aumento de insulina. Pero a nivel cardíaco se ha visto cardioprotección. Tiene efectos cardioprotectores. Entonces, son fármacos que yo, si tengo un paciente que tiene antecedente o riesgo de enfermedad cerebrovascular, yo doy un agonista de GLP-1. O si tengo un paciente diabético con riesgo de enfermedad cardíaca, enfermedad cardiovascular, yo quiero dar un agonista de GLP-1 para tratar de que él tenga este efecto protector. De lo contrario, si no tengo estos antecedentes, tengo un paciente diabético normal, pues yo empezaría con los otros fármacos. Estos son fármacos de última generación, son fármacos sumamente costosos. Entonces, por tal motivo, se reservan para pacientes que tienen mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular y de enfermedad cardíaca. Entonces, ¿cuáles fármacos son? Exenatide, liraglutida, albiglutida, dulaglutida, lixisenatida. Yo necesito que ustedes en su casa lo digan y lo repitan y lo repitan y lo repitan en voz alta, no en su mente, en voz alta, como si fuera una canción, no ahora, pero sí en su casa lo repitan y lo repitan como si fuera una canción, porque es la única forma de aprendérselos. No es que yo, es con ida, es con tida, lo que termina en tida, pues no, sino que lo repitan hasta que lo aprendan como si fuera una canción. Así las canciones como las que le gusta de Bad Bunny, así, igualito. La repiten y la repiten y la repiten hasta que la aprendan. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Ellos van a provocar la liberación de insulina. Aquí está el receptor de GLP-1. El receptor de GLP-1. Que está acoplado a proteína GS, que va a aumentar los niveles de AMP cíclico. Yo lo he repetido casi hasta la saciedad este concepto, tantas veces, pero que se lo aprendan. Va a aumentar los niveles de AMP cíclico. Y el aumentar los niveles de AMP cíclico va a aumentar los niveles de proteína sinasa A. Y la proteína sinasa A va a provocar el cierre del canal de potasio sensible ATP. Entonces, esto va a provocar que la célula se depolarice sola, o sea, libere insulina. Además de eso, la vía del EPAC2 va a favorecer la transcripción genética de insulina, va a favorecer que haya mayor cantidad de insulina. Y esta insulina, pues va a finalmente se va a hacer exocitosis. Va a ser exocitosis de la insulina. Entonces, ese es el efecto de las incretinas. Favorecer el cierre del canal de potasio, favorecer la transcripción genética de insulina y favorecer la exocitosis de insulina. Y en este grupo están los agonistas de GLP. Eso se conoce como efecto insulinotrófico. Insulinotrófico, o sea, construir y mover insulina. Construir y mover insulina. Este efecto es dependiente del nivel de glucosa. O sea, necesito glucosa
para que se dé este efecto de liberación de insulina. Hasta ahora, ¿cuál es el único grupo farmacológico que libera insulina independientemente del nivel de glucosa? ¿Cuál es ese? ¿Cómo? ¿Cuál es el grupo farmacológico que libera insulina independientemente del nivel de glucosa? La sulfonilurea. Las sulfonilureas. Es el único grupo que hemos visto hasta ahora que libera insulina sin tener que ver el nivel de glucosa plasmática. Los demás, hasta ahora mismo, las meglitinidas y los agonistas de GLP-1 dependen del nivel de glucosa plasmática. Seguimos. Esto no quiero que se lo aprendan, simplemente es que sepan que las agonistas de GLP-1 son resistentes a la acción de la dipeptidilpeptidasa 4. Ellos son resistentes a esa acción. Por tal motivo, tienen una vida media más larga. O sea que van a conseguir mayores efectos farmacodinámicos. Ellos yo los administro por la vía parenteral. Todos ellos los estoy administrando por la vía parenteral. ¿Qué vía parenteral? La vía subcutánea. Y su metabolismo normalmente es por acción de la filtración glomerular. Ellos se eliminan a nivel renal. Porque como son resistentes a la acción de la dipeptidilpeptidasa, pues ellos, la única forma de eliminarse es que el riñón los elimine intactos, sin cambio, sin modificación, porque no se está eliminando la dipeptidilpeptidasa 4. ¿Quedó claro eso? Entonces, efectos adversos. Los efectos adversos más pronunciados de estos grupos de medicamentos es las náuseas. ¿Y por qué las náuseas? Porque los inhibidores, los agonistas de GLP-1 afectan el vaciamiento gástrico. Entonces, como están afectando el vaciamiento gástrico, el paciente se va a sentir que el estómago no se vacía. Entonces, él se va a sentir nauseoso, así como, porque el estómago no se vacía. Porque los agonistas de GLP-1 retrasan el vaciamiento gástrico. Y se ha observado con exenatide un cuadro de pancreatitis, pero solamente con la exenatide. La pancreatitis es la inflamación del páncreas. O sea, hay una elevación de las enzimas pancreáticas. La amilasa, la lipasa pancreática se están elevando. Entonces es lo que se ha visto. ¿Y con qué fármaco se ha visto? Con la exenatide. Siguiente grupo. El último grupo de los secretagogos de insulina es el inhibidor de dipeptidilpeptidasa 4. Recordar que la dipeptidilpeptidasa 4 es la enzima que degrada a las incretinas. Entonces, si yo inhibo a esta enzima, esta es la enzima, la que está en azul, que parece un Pac-Man, es la enzima, la dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, ella está degradando a las incretinas, aquí abajo. La está degradando, la está comiendo, la está metabolizando. Entonces, ahora yo uso un fármaco que se va a unir a esta enzima, se va a unir y lo va a bloquear. Y de esa forma va a haber mayor cantidad de incretinas que puedan llegar a nivel de las células beta pancreáticas. ¿Qué pasa? Cuando yo inhibo a la dipeptidilpeptidasa 4, cuando yo uso estos fármacos, yo voy a conseguir una inhibición por 12 horas. Por 12 horas. La inhibición se va a dar por 12 horas. Y yo voy a conseguir que se duplique la cantidad de incretinas endógenas. Yo voy a tener el doble de cantidad de incretinas endógenas. Entonces voy a tener un mayor efecto de liberación de insulina, Entonces, eso es lo que se trata de conseguir con estos fármacos. ¿Cuáles son los fármacos? Son los gliptinas. Son sitagliptina, saxagliptina, linagliptina, alogliptina y vildagliptina. Yo también necesito que los aprendan en su casa como si fuera una canción. Sitagliptina, saxagliptina, linagliptina, alogliptina y vildagliptina. Aquí estamos viendo que la reducción de hemoglobina glicosilada como monoterapia es menos eficiente que los anteriores, de 0.5 a 0.8%. Pero lo que pasa con este grupo de fármacos, que también es muy costoso, es que estos fármacos están reservados para pacientes que tengan falla renal, que tengan
una lesión a nivel cardiovascular y una lesión a nivel cerebrovascular. ¿Por qué? Porque se ha visto que tiene un efecto neuroprotector y un efecto cardioprotector. Entonces, por esa razón, se usan más para estos pacientes. Y nunca se usan como monoterapia, siempre se usan combinados con otros. Y de esa forma, pues, aumentan su efectividad hipoglicemiante. Diga. No, Diga, no, sí, le iba a Ah. preguntar, pero con cuáles se combinan, profe? Perdóname, ¿qué? ¿Con qué medicamentos se combinan? Ese no es el objetivo de este curso. El objetivo de este curso no es terapéutica, se combinan. En el futuro vas a saber que ellos se combinan. Se Ok. combinan, ya eso está en la tabla, pero se va a combinar. Los inhibidores de dipeptilpeptidasa 4 se pueden combinar con unas sulfonilureas, o se puede combinar con una biguanida, o se puede combinar inclusive con insulina. Ellos se combinan, ellos se van combinando. Y de esa forma van a lograr conseguir mayores efectos farmacodinámicos. La combinación va a depender de la guía. Ya existe una guía que fue la que te enseñé al principio, de la Asociación Americana de Diabetes, en que ya está dicho, si tu paciente tiene tales atributos, pues el medicamento que vas a usar son estos, esta lista, combinados, porque se ha evidenciado que eso logra conseguir un mejor efecto, no solamente desde el punto de vista farmacológico, sino a nivel tipo terapéutico. La terapéutica y la farmacología son cosas similares, pero no son lo mismo. La terapéutica es el arte de prescribir. ¿Qué se prescribe con qué? Para poder entender la terapéutica, primero tienes que entender la farmacología. Así que no quieras correr si antes no sabes gatear. Seguimos. Efectos adversos. Son medicamentos bastante nuevos, bastante jóvenes. Ellos son recientemente descubiertos. No se han reportado efectos adversos hasta el momento. Los libros no han reportado efectos adversos hasta el momento, inclusive los artículos que he buscado no han encontrado efectos adversos. Se ha visto algo de dolor articular extremo, no logro encontrar el mecanismo de acción por el cual se produce el dolor articular extremo, pero se ha visto en raros casos. Lo que sí se sabe hasta ahora, que la dipeptidilpeptidasa 4 se expresa en los linfocitos tipo CD26. Y esta enzima degrada sustancias tóxicas, degrada bacterias, degrada virus, va degradando sustancias. Entonces, si yo uso un inhibidor de dipeptidilpeptidasa 4 y ya sé que esta enzima se encuentra en ese tipo de linfocitos, pues yo podría pensar que yo estaría afectando al sistema inmunológico. ¿Qué es lo que estaría afectando? Pues eso lo saben los farmacólogos y están constantemente investigando en esta parte de la farmacovigilancia si el uso de los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4 aumentan el riesgo de infecciones o aumentan el riesgo de enfermedades de tipo de cáncer, cancerosas, si está en evaluación constante, porque ya que se sabe que ese es el mecanismo de acción y estas células producen y estos linfocitos producen estas enzimas, pues está constantemente en evaluación. Pero hasta este momento no se ha encontrado una asociación en ningún paciente. No se ha encontrado ningún efecto adverso en ningún paciente. Pero lamentablemente lo que pasa es que estos medicamentos se usan poco porque son muy costosos y porque tienen indicaciones muy precisas. Entonces, por tal motivo, pues no se ha podido descubrir como de repente la metformina o la glibenclamida. La metformina y la glibenclamida son fármacos que se usan en todos los pacientes y hay una mayor incidencia de efectos adversos porque hay mayor cantidad de pacientes que lo están usando. En este caso, hay menos pacientes que lo están usando, por tal motivo hay menos capacidad de poder notar que aparece un efecto adverso. No sé si me expliqué. A mayor cantidad de pacientes que usan un medicamento, mayor es el riesgo de que yo me encuentre con los efectos adversos. Si yo tengo menor cantidad de pacientes que están usando el medicamento, pues yo tengo menos capacidad de poder notar los efectos adversos, porque hay menos pacientes que lo pueden presentar. Entonces, ¿quedó claro los secretagogos de insulina? ¿De qué pasa ahí? Es que ves así como el firmamento, así como si vieras hacia el espacio.
No es un día soleado, está como nublado. Así que no puedes salir a pasear. Profe, ¿y por qué? Entonces, ese tipo de medicamentos no se usa porque son muy caros. No. Sí se usa. Yo lo que debo decir es que son costosos, pero que además de eso tienen indicaciones muy precisas. Si tú tienes un medicamento que cuesta $100 la ampolla, ¿tú lo usarías para todo el paciente? No. En cambio, tienes otro medicamento que cuesta 10 centavos, ¿cuál crees que usaría más el paciente? A pesar de que el paciente tenga mucho dinero. No creo que él quiera usar $100 cada vez que se dosifica. Entonces, debe haber una indicación precisa para poder usarlo. Si tú me dices, que el paciente tiene enfermedad cardiovascular, tiene enfermedad cerebrovascular, pues la cosa empieza a cambiar. Yo te empiezo a decir, ok, listo. Lo que está indicado en él es un inhibidor de proteasa 4. Es diferente. Pero si es un paciente que no tiene ningún otro antecedente, pues yo, porque dinero así volando, eso, no importa, gástalo. Eso es lo que uno tiene que evaluar en base a farmacoeconomía también. ¿Te lo respondí tu pregunta? Sí, profe. Bien. Seguimos. Voy a hacer una pausa aquí. No voy a hacer una pausa para que se vayan a hacer nada, sino que voy a hacer una pausa para que pensemos. Pausa de pensamiento. ¿Cuáles son los 4 grupos de secretagogos de insulina? Sulfonilureas, Sulfonilureas, Miglitidina. meglitinidas, meglitinidas, Agonistas similares a GLP-1 agonistas GLP-1, ajá, y los inhibidores de insulina similares al hipertidil, glucagón de peptidasa 4. los inhibidores de IPPDPTasa 4. Bien. ¿Qué hacen las sulfonilureas? ¿Cómo actúan? en los canales específicos de potasio. Canales específicos de potasio. ¿Cuáles son esos canales específicos de potasio? KIR 6, No vas por el buen camino. Sulfonilureas. ¿Qué hacen las sulfonilureas? actúan en el sur 1. En el sur 1. ¿Y eso dónde queda? En el norte. Ok. En el canal de potasio asociado ATP. ¿De quién? De la célula del hígado. De las betas pancreáticas. De las células beta pancreáticas. Bien. Y cuando yo inhibo al canal de potasio sensible al ATP con las sulfonilureas, ¿qué efecto logro? Exocitosis de insulina. Bien. Las meglitinidas, ¿qué hacen las meglitinidas? Actúan También. en la subunidad KIR 6.2, en lo que es el canal de potasio. ¿Cuál canal de potasio? Ok. ¿De dónde? Bien, bien, bien. Y cuando hacen eso, ¿qué efecto consiguen? ¿Y es que es lo mismo? Sí. Cuando te dicen, yo te amo, yo también. Consiguen exocitosis de insulina. ¿Esa exocitosis de insulina es dependiente o independiente de insulina? Dependiente o independiente del nivel de glucosa, perdón. Dependiente. Dependiente. En las meglitinidas y en las sulfonilureas, No dependiente. No dependiente. independiente. Ok. Ahora, ¿qué hacen los agonistas de GLP-1? ¿Cómo actúan?
Ellas son agonistas del receptor GLP-1 anclado a proteína GS, que favorece ¿Dónde está ese receptor? célula beta pancreática. Ok, ajá, entonces cuéntame más. Favorecen. Está anclada a proteína GS y pues inhibe lo que es el canal de potasio ATP, sensible ATP. Ujú. El AMP específico, la proteína A. ¿Y qué más? Solamente eso, solamente inhibe el canal de potasio sensible ADP. Ya. Favorece lo que es la vía EPAC2, en este caso lo que es la transcripción genética a la síntesis de proinsulina. O sea, favorece la síntesis de insulina. Recordar que la insulina se produce como preproinsulina y luego como proinsulina. Es una molécula grande que se va partiendo. Lo dije al Y principio. tiene efecto insulinotrófico. Tiene un efecto insulinotrófico. Ese efecto insulinotrófico es dependiente o independiente del nivel de glucosa. Dependiente. Dependiente. Okay. Y por último, ¿cómo actúan los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4? Ustedes se sorprenderían de las respuestas que yo encontré en el examen. Así, ¿de qué color es el cabello blanco de Napoleón? Negro. ¿Qué hacen? No es nada obvio, las cosas obvias no existen. ¿Qué hacen? Díganme qué hacen. Bien. Y de esa forma, ¿qué se logra? ¿Por cuánto tiempo las inhiben? Pues, Aproximadamente 12 horas. ajá. Y cuando las inhiben, ¿qué se logra? Que las incretinas no se degraden. El nivel de incretina se duplica. Bien. Y entonces estas incretinas pueden entonces ir a unirse a su receptor a nivel de las células beta pancreáticas y favorecer la activación de el adenilciclazo y aumentar los niveles de AMP cíclico y aumentar la proteína sinasa A y aumentar los niveles de EPAC2. De esa forma, inhibir al canal de potasio sensible al ATP, aumentar la exocitosis de insulina y favorecer la síntesis de insulina. De la forma como yo me lo sé de memoria, es la forma como ustedes lo deben saber de memoria, como si fuera un poema. No hay otra forma. Entonces ya hemos visto los secretagogos, ya quedó claro el efecto de las insulinas, cuántas insulinas existen, de dónde derivan los análogos, derivan de la insulina regular, cuál puedo colocar por la vía intravenosa y cuáles coloco por la vía subcutánea, por qué los coloco por la vía subcutánea y cuál es el efecto que voy a encontrar en cada uno de ellos. Bien, entonces, seguimos. Fármacos que disminuyen la resistencia periférica a la insulina. Les he dicho hasta ahora que en la diabetes tipo 2, el paciente produce insulina. El paciente diabético tipo 2 produce insulina. Él no ha dejado de producir insulina. Lo que ocurre es que puede ser una cosa, la insulina que produce es insuficiente o la insulina que produce no produce sus efectos a nivel distal, a nivel periférico, porque el receptor de tirosincinasa, el receptor al cual se debe acoplar, se ha desensibilizado, ya no reconoce, sí la reconoce, sí, porque la insulina sí se une, pero simplemente le dice, ¿y entonces qué? Es como si alguno de ustedes tuviera un novio y de repente ya el novio no le gusta. Simplemente, sí, no está bien, pero eso es lo que va a pasar, lo que pasa normalmente. La insulina pues simplemente, no me interesa, ya no me produces nada. Así, eso es lo que va a pasar y va a provocar diabetes tipo 2. El paciente simplemente no va a poder movilizar la glucosa del extracelular al intracelular. No va a producir ese efecto.
Entonces, por tal motivo, yo debo darle al paciente algún fármaco que mejore ese efecto. Y aquí están estos, los que disminuyen la resistencia. Uno de los grupos más conocidos es las biguanidas. La biguanida es el grupo farmacológico más conocido de fármacos para la diabetes. Y el otro es la tiazolindindionas. Biguanida. ¿Por qué es el más conocido? Porque aquí está la metformina. La metformina. La metformina es una biguanida, que ha desplazado a todas las otras biguanidas. ¿Cuáles son las otras biguanidas? Fenformina y butormina. Fenformina y butormina. Ellas han sido desplazadas por este fármaco que tiene una cantidad de estudios, una cantidad de estudios clínicos, doble ciegos, todos los ciegos del mundo. La metformina es el fármaco que más se investiga, La metformina es una biguanida. Biguanida, por favor, necesito que lo recuerden. Es una biguanida. ¿Cuál es su efecto? La metformina no tiene efecto sobre la liberación de insulina. La metformina no tiene nada que ver con la insulina. Lo que hace la metformina o lo que hace la biguanida es reducir la producción hepática de glucosa. Eso hace, reducir la producción hepática de glucosa. Pero además de ese efecto, logra una serie de efectos súper interesantes. Por eso se ha usado en muchas otras cosas más, no solamente en diabetes. Reduce la gluconeogénesis, o sea, reduce la producción de glucosa por las vías de los ácidos grasos y por la vía de las proteínas. Estimula la captura de glucosa, por esa razón es que este fármaco reduce la resistencia periférica a la insulina y además de eso mejora el perfil lipídico. Este medicamento se usa en pacientes con hipertrigliceridemia porque mejora el perfil lipídico. Se usa en pacientes que tienen síndrome metabólico. Se usa en pacientes que tienen ovario poliquístico porque mejora el perfil lipídico. Y al mejorar el perfil lipídico va a mejorar todas las otras variables que están desordenadas. Ustedes han visto a algunos pacientes, principalmente los gorditos, que tienen manchas de color negro en el cuello, manchas de color negro en los brazos, manchas de color negro en los codos. ¿Lo han visto? Eso se llama acantosis nígricans. Y eso es producido por una resistencia periférica a la insulina. Eso es signo de diabetes. Eso es signo de resistencia periférica a la insulina. Esa acantosis nígricans se puede revertir si el paciente cumple con la terapéutica, cumple con la actividad física, cumple con los cambios alimentarios. Él puede revertir estos efectos. De lo contrario, si él no hace ninguna de estas cosas, él se va a convertir en un paciente insulino dependiente. ¿Eso quiere decir? ¿Qué quiere decir insulino dependiente? Que tiene que inyectarse insulina. Entonces, vamos a tratar. Por eso, las biguanidas es el primer fármaco que ustedes van a ver. Lo van a ver en las guías y van a ver que los pacientes, la mayoría de los pacientes que ustedes van a ver están tomando metformina. Porque están tratando de echar hacia atrás el cuadro antes de que el cuadro se instaure o se haga más grave. Las metforminas tienen todos estos mecanismos de acción. Está la vía de la proteína sinasa dependiente de AMP, que va a favorecer reducir la gluconeogénesis, estimular la captura muscular de glucosa, estimular la oxidación de ácidos grasos hepáticos y de esa forma pues favorecer el perfil lipídico. Y la vía de inhibir la deshidrogenasa del fosfato de glicerol mitocondrial a nivel de las células, de todas las células del cuerpo, de todas. Y de esa forma va a atenuar el efecto del glucagón. Recordar que el glucagón lo que hace es favorecer el efecto de la glucogenólisis y el efecto de la gluconeogénesis, o sea que va a reducir esos efectos.
y va a conseguir un balance lipídico negativo a nivel hepático. Va a conseguir que el paciente empiece a eliminar o a depurarse de los triglicéridos y a depurarse del colesterol. Empieza a eliminarlos. Y por esa razón son súper efectivos en pacientes con hipertrigliceridemia. Entonces, se ha visto que cuando se usa metformina, el paciente reduce la hiperinsulinemia. Reduce la hiperinsulinemia porque se reduce la producción hepática de glucosa. Al reducir la producción hepática de glucosa, el paciente produce menos insulina. Se reduce la gluconeogénesis y se reduce la recaptación de glucosa. La recaptación de glucosa tiene que ver a nivel renal. Se reduce la recaptación de glucosa. Se ha visto que se reduce el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es el que lleva a enfermedad cardiovascular. Se ha visto que cuando el paciente usa metformina, se reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. Se reduce el riesgo de hipertensión arterial crónica. El paciente baja de peso. Se reduce el tejido adiposo. Y se ha visto que a nivel cardíaco se reduce la masa ventricular izquierda, o sea, se reduce el riesgo de hipertrofia ventricular izquierda. Todo esto que le digo hoy es gracias a la gran cantidad de estudios clínicos que tiene la metformina. Es uno de los medicamentos más estudiados y ha demostrado que tiene una alta seguridad y una gran cantidad de beneficios. Por esa razón, es uno de los fármacos más recetados a nivel mundial. Entonces, para cosas más claras, en pacientes diabéticos se reduce los triglicéridos, el LDL y aumenta el HDL. Y va a aumentar la translocación del GLUT4. No tiene que ver con la insulina. La metformina o las biguanidas nada le hacen a la insulina, nada le hacen a la insulina. No hacen que se produzca más, no hacen que se produzca más. Lo que van a hacer es que a nivel periférico aumente la cantidad de GLUT4, aumente el efecto cuando se une la insulina, aumente el efecto, se produzca un efecto mucho más intenso a nivel periférico y aumente la cantidad de transportador de glucosa tipo 4 y además de eso aumenta la cantidad de receptor de insulina, receptor de tirosincinasa. Esos son los efectos que va a lograr la metformina. Y por esa razón va a reducir la resistencia periférica a la insulina. Voy a decir cosas más concretas para que recordemos. Recordar, ¿cuál es el mecanismo de acción de la biguanida? Reducir la resistencia periférica a la insulina. ¿Por qué se produce la resistencia periférica a la insulina? Porque la insulina está circulante en niveles altos y simplemente la unión con su receptor de tipo tirosincinasa no genera ningún efecto. No genera ningún efecto. Entonces ahora yo le proporciono al paciente una biguanida y la biguanida va a provocar mayor cantidad de receptor de insulina, mayor cantidad de receptor tipo tirosincinasa. Y de esa forma se debe mejorar el efecto farmacodinámico de la insulina. Además de eso, se ha visto que cuando se asocia la metformina en un paciente prediabético o en un paciente diabético, aumenta la cantidad de transportador de glucosa tipo 4. Aumenta la captura periférica de glucosa, sin que esto medie que aumente el nivel de insulina. Por tal motivo, la metformina no produce hipoglicemia, porque no libera insulina. ¿Eso queda claro? Jóvenes, ¿está claro esto de la biguanida? Lean mi lenguaje corporal. La biguanida es de los fármacos que yo más voy a preguntar en examen parcial. Creo que eso quedó claro cuando les estoy hablando y hablando y hablando y repitiendo. Y lo estoy vendiendo. O sea, yo nunca vendo un fármaco, lo estoy vendiendo.
Y ustedes también. Entonces, ¿qué pasa con la metformina? No existe el fármaco perfecto, porque el fármaco perfecto debería ser el efecto farmacodinámico que yo deseo, debería conseguir efectos adicionales positivos sin conseguir efectos adversos. Debería no ser eliminado, debería no ser metabolizado, porque simplemente así no consigo efectos adversos. La metformina es el fármaco que más se acerca a el medicamento perfecto, el que más se acerca, porque logra el efecto que yo busco, que es aumentar la cantidad de receptores de insulina, aumentar los transportadores de transportador de glucosa, conseguir efectos beneficios adicionales, que es reducir el nivel de triglicéridos, reducir el nivel de colesterol, reducir el nivel de LDL, aumentar el nivel de HDL, reducir el peso del paciente, reducir la presión arterial, reducir el estrés oxidativo, reducir el remodelado cardíaco. Esos son efectos positivos adicionales de la metformina. Adicionales, porque su efecto debe ser reducir la producción hepática de glucosa. Entonces, esos son sus efectos adicionales. Además de eso, la metformina puede usarla fácilmente por la vía oral porque logra una muy buena absorción por la vía oral. Una muy buena absorción por la vía oral. Entonces, se absorbe muy bien por la vía oral. Logra una biodisponibilidad muy alta, casi del 80%. No se fija a ninguna proteína, por tal motivo no compite con nadie. Ella está libre, no compite con nadie. Cuando lo doy con otros fármacos, da igual porque no hay ninguna interferencia entre uno y el otro. Ni se biotransforma. Ella no se biotransforma por nadie. Por tal motivo no va a competir con ningún otro fármaco que va a usar el mismo mecanismo biotransformador. No compite con nadie. Lo que sí hace es que se elimina a nivel renal en forma inalterada. Por tal motivo, tengo que tener cuidado en un paciente que tenga enfermedad renal o lesión renal, porque si tiene lesión renal o tiene una enfermedad renal, pues el efecto de la metformina va a durar más tiempo, porque ahí es donde se elimina en forma intacta, en forma de metformina sin cambios. Entonces, tengo que ser cuidadoso en el paciente que tiene una falla renal o que está empezando a producir un daño renal. Efectos adversos. La mayoría de los efectos adversos son a nivel gastrointestinal. Gastrointestinal. El paciente le dice, doctor, doctora, tengo náuseas. Me lo tomo y me da náuseas. Me siento así como que vacío, así como un zombie de repente. Me la tomo, es una pastilla grande, súper grande. Me la tomo, siento así como que siento como que se me va el mundo por un momento y después se siente mejor. Ese es el efecto más característico de este tipo de medicamentos. Además de la reducción de la absorción de la vitamina B12. Recordar que la vitamina B12 se absorbe cuando el factor extrínseco, o sea, la vitamina B12, se une al factor intrínseco. Entonces, si yo reduzco los niveles de factor intrínseco, voy a reducir la absorción de vitamina B12. Entonces, esta es una mnemotecnia que está en internet para recordar el efecto de las biguanidas. Aquí está TUSA, que es trastornos gastrointestinales. Ese es el efecto más frecuente, más frecuente. La pérdida del apetito, pues también se puede ver. El paciente pierde el apetito. No sé si por eso baja de peso. Pierde el apetito. El sabor metálico, se siente, y pierde el apetito porque se siente así como si estuviera comiendo metales. Y se lo va a decir, doctor, es que yo siento como que sabe como a metal. Pues eso es un efecto adverso de las biguanidas. Y las biguanidas pueden producir acidosis láctica. Acidosis láctica. La metformina es la que menos riesgo tiene de producir acidosis láctica. ¿Cuál es que tiene mayor riesgo? La fenformina y la buformina. Fenformina y buformina. Entonces, ahora, cada vez que ustedes recuerden los efectos adversos de la biguanida, van a recordar a TUSA. Trastornos gastrointestinales, pérdida de peso, sabor metálico y acidosis láctica. Yo trato de buscar la mnemotecnia que lo voy encontrando por todos lados para que sea más fácil para ustedes. Siguiente grupo de fármacos. Termino con las tiazolindionas y hago la pausa para terminar esta clase después.
tiazolindindiona. Así que por favor, el último esfuerzo, el último esfuerzo. Decía mi profesora de fisiología, con energía y entusiasmo. Por favor, el último esfuerzo, el último esfuerzo. Tiazolindindionas, tiazolindindionas. De nuevo, tiazolindindionas. El nombre hay que saberlo. Tiazolindindionas. Las tiazolindindionas también se le conoce como glitazona. Glitazona porque los fármacos terminan en esa expresión, glitazona. Rosiglitazona, pioglitazona y troglitazona. Rosiglitazona, pioglitazona y troglitazona. Rosiglitazona, pioglitazona y troglitazona. Todos son tiazolindindionas. Tiazolindindionas. ¿Qué hacen estos fármacos? Sensibilizan al receptor de tipo tirosincinasa de la insulina. Hacen que este receptor sea más sensible al efecto de la insulina. Ellos no aumentan la liberación de insulina, no tienen que ver con la insulina, tienen que ver con el receptor, que lo hacen más sensible al efecto de la insulina. Entonces, además de ese efecto, se ha visto que y ellos van a actuar a nivel de receptor que se llama PPAR gamma o PPAR gamma, que se encuentra a nivel del tejido adiposo, a nivel del músculo cardíaco y a nivel del músculo esquelético. Y va a aumentar la transcripción de enzimas que tienen que ver con el metabolismo de los carbohidratos y el metabolismo de los lípidos. El receptor PPAR gamma produce aumento de síntesis de enzimas que favorecen metabolismo de carbohidratos y aumentan el metabolismo lipídico. Aquí está el receptor. Esto que está aquí es el receptor PPAR gamma. Esto es de bioquímica. Yo lo recuerdo bien cuando me lo dio Mendoza. Entonces, esto viene la molécula tiazolindindiona, se va a unir al receptor PPAR gamma y simplemente va a favorecer la síntesis de esta sustancia, porque es una agonista. Las tiazolindindionas son agonistas del receptor PPAR gamma y van a favorecer la transcripción de ¿quién? De GLUT1 y de GLUT4. Y de esa forma van a aumentar la transcripción, van a aumentar la entrada de glucosa dentro de las células del músculo esquelético. Además de eso, van a aumentar la actividad de la glucógeno-sintasa. Recuerden que la glucógeno-sintasa es la que produce glucógeno, entonces van a favorecer la síntesis de glucógeno. Van a reducir la producción hepática de enzimas neoglucogénicas. Las enzimas neoglucogénicas son las que producen glucosa a partir de otras vías. ¿Cuáles vías? Las vías del ácido graso y las vías de las proteínas. Y de esa forma van a reducir la gluconeogénesis. Además de eso, se ha visto que cuando se acoplan las tiazolindindionas al receptor PPAR gamma, lo que se ha visto es que disminuye la liberación del factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral es el que se piensa, o el que más se ha estudiado, que tiene que ver con la resistencia a la insulina. Cuando esta sustancia se produce, ella produce que los receptores de insulina se vuelvan insensibles a la acción de la insulina. O sea, el factor de necrosis tumoral se va a acoplar al receptor de tirosincinasa y va a provocar que simplemente se desensibilice el receptor. Ahora viene la insulina, vamos a decir, el factor de necrosis tumoral es una persona que, voy a decir un nombre sin que produzca, Jacqueline, yo sé que no se va a molestar, por eso Jacqueline no se va a molestar, pero eso le puedo decir, Jacqueline tiene su novio es la insulina. Ella siempre quiere la insulina y se une a la insulina y produce entonces los efectos de la insulina. No voy a entrar en detalles. Entonces luego ahora Jacqueline conoce a otra persona, lo conoce. Esa persona es el factor de necrosis tumoral. Jacqueline que conoció el factor de necrosis tumoral, ahora ¿saben qué? Ya no quiere insulina.
porque la insulina le parece muy poco. Ahora quiere más insulina, porque ya insulina no es suficiente para ello. Entonces, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que el factor de necrosis tumoral hace que ahora los receptores se vuelvan insensibles al efecto de la insulina. Ahora la insulina ya no va a poder hacer su efecto. Ya que no estás molesta, ¿verdad? Ah, perfecto. Gracias a Dios. Entonces, eso es lo que está haciendo el factor de necrosis tumoral. Entonces, las tiazolindindionas lo que hacen es reducir para que no exista factor de necrosis tumoral y no anden por ahí conquistando a Jacqueline. Entonces, eso es lo que hace las tiazolindindionas. Y ese es su efecto de reducir la resistencia periférica a la insulina. Pero, como no todo en la vida es perfecto, además de este receptor que va a provocar la liberación de GLUT1, de GLUT4 y reducir la liberación de factor de necrosis tumoral, este receptor también se encuentra en el tejido adiposo y va a favorecer acciones aterogenéticas. Déjalo ahí. Reacciones aterogenéticas. Y al provocar reacciones aterogenéticas, lo que va a hacer es formación de placas a nivel de los vasos. Va a formar placas. Y simplemente se ha visto que la rosiglitazona podría aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y esto es una bandera roja para no ser usados en pacientes con riesgo de enfermedad cardiovascular. Porque promueve la diferenciación de los adipocitos. Son fármacos que también lo puedo dar por la vía oral. Se unen a proteínas plasmáticas, se unen a la albúmina, se metabolizan a nivel hepático por el sistema de citocromos y se eliminan a nivel renal. Efectos adversos: puede producir retención de líquidos, puede producir edema, puede producir anemia, puede producir aumento de peso y puede producir molestias gastrointestinales. Y hay algo de asociación con el riesgo de aumentar el riesgo de fracturas porque va a disminuir la absorción ósea de minerales. Va a reducir la absorción de minerales óseos. Y aquí está. Esto es lo que estos efectos pueden simplemente ser controlados, o sea, pueden ser aceptados por el paciente porque el riesgo está por debajo del efecto terapéutico, pero este efecto no. El riesgo aterosclerótico no. Ese riesgo está por encima del efecto terapéutico. Entonces, por tal motivo, ahí está la rosiglitazona que está como bandera roja. Cuidado, cautela en pacientes con riesgo cardiovascular porque puede aumentar el riesgo de eventos ateroscleróticos. Yo no les estoy diciendo que no se usa, sí se usa, sí lo usamos, pero simplemente con la cautela de cómo están los niveles de triglicéridos, cómo están los niveles de colesterol, cómo está su perfil lipídico, constantemente vigilando, porque sabemos que puede aumentar este riesgo de eventos adversos. Pero sí, es un medicamento bastante útil en pacientes que ya estoy usando insulina, porque ya le estoy inyectando insulina, pero a pesar de eso, la insulina que estoy inyectando no está consiguiendo el efecto. ¿Por qué? Porque Jacqueline está viendo el factor de necrosis tumoral. Entonces tengo que hacer algo para que el factor de necrosis tumoral se reduzca y de esa forma, pues ahora la insulina puede hacer su efecto a nivel de los receptores. ¿Cuáles son esos fármacos? Las tiazolindindionas. ¿Preguntas, jóvenes? Lo voy a dejar hasta aquí por hoy. ¿Preguntas? Porque ya los tengo abrumados. Hace rato